Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Revit desde cero. En este curso hemos estado viendo cómo crear paso a paso los elementos de nuestro proyecto en Revit y en este capítulo número 6 vamos a ver cómo insertar mobiliario y elementos de ambientación a nuestro proyecto. Para eso vamos a trabajar con las librerías que vienen por defecto con el software. Por lo tanto, si alguno de ustedes no las tiene, la van a encontrar en la descripción de este video. Y también vamos a aprender a descargar familias desde distintas páginas de internet donde vamos a encontrar mayores elementos y mayor cantidad de elementos y de mejor calidad. Por lo tanto, para empezar vamos a insertar elementos de ambientación. Vamos a entender también que en nuestro proyecto podemos cargar una variedad de elementos, tanto elementos del entorno, elementos de interior, elementos de equipamiento. Por lo tanto, vamos a ir viendo las distintas categorías que hay también y vamos a ir viendo cómo cargar. Entonces yo voy a dirigirme a la vista de planta de mi nivel 1. Recuerden nuestro Project Browser, navegador de proyectos, nivel 1. Y acá lo que voy a hacer es empezar a insertar objetos, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces las distintas categorías que hay. Lo primero que voy a hacer es dirigirme entonces a mi pestaña de arquitectura. Vamos a buscar arquitectura. Vamos a buscar la herramienta componente, ¿ya? Si hacemos clic en la flecha, vamos a tener dos maneras de insertar objetos. La primera es insertando un componente. Esto quiere decir que vamos a cargar un objeto que ya viene listo, que ya viene diseñado. Nosotros solamente lo vamos a insertar y lo vamos a posicionar. Y la segunda manera es modelando un objeto in situ. Model in Place es una herramienta que nos permite modelar objetos en el modelo desde cero. Por lo tanto, nosotros tendríamos que diseñar el objeto desde cero para aquellas soluciones quizás que son un poco más específicas. Ya es una herramienta que se usa para diseñar cosas en obra, para diseñar cosas que no van a venir prefabricadas ni van a venir prediseñadas. Por lo tanto, son soluciones muy puntuales y muy específicas, pero que también vamos a explorar y vamos a aprender a utilizar en la clase de hoy. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es cargar un objeto que ya venga por defecto, así que voy a ir acá a Place Component. Primero, entender que acá en las propiedades vamos a ver los distintos tipos de objetos que el proyecto ya tiene cargados. Fíjense que acá me aparecen algunos objetos precargados. Acá no hay que asustarse si alguno de ustedes no ve los objetos que tengo yo acá. Estos son los que venían con la plantilla que yo tomé cuando creé el proyecto. Así que si alguno de ustedes tomó otra plantilla para crear el proyecto, obviamente van a ver otras cosas, ¿ya? No vamos a usar ninguno de estos, así que no hay nada que temer. De hecho, vamos a cargar un objeto nuevo. Así que cuando active componente, me voy a ir directo acá a Load Family, cargar familia. Y acá nosotros vamos a tener que buscar en nuestro computador los archivos que queremos cargar. Ahora, el software tiene una librería instalada por defecto, que de hecho, cuando ustedes abren esta opción, lo más probable es que venga ya esta carpeta abierta, ¿ya? Yo ya había cargado algunas cosas antes, por eso es que me aparecía otra carpeta de mi computadora abierta. Pero lo más probable es que cuando ustedes vayan a cargar familia, directamente lo lleve a esta ruta. Esta es la ruta donde están instaladas las librerías del software. Y esto es algo que ya hemos comentado en varios capítulos anteriores, que tiene que ver con que cuando nosotros instalamos el software, también en paralelo se instalan las librerías, ¿ya? Y en algunos casos las librerías no se instalan, cosa que justamente me pasó a mí. Por lo tanto es algo completamente normal y que lo podemos solucionar de una manera muy simple. Podemos descargar las librerías que trae Revit por defecto de manera independiente. Ustedes las pueden descargar directamente como archivos. De hecho, yo les voy a dejar esos archivos para que los puedan descargar desde un enlace de Google Drive que les voy a dejar en la descripción de este video. Así que lo pueden descargar desde ahí si es que no lo tienen. O también pueden descargar familias de internet directamente, ¿ya? Así que tenemos ambas opciones. Vamos a explorar ambos métodos hoy. El tema es que si yo no tengo instaladas las librerías, que por lo general la ruta es la versión de Revit, librerías, y acá por idioma, si está en inglés, pueden ver que si les aparece de esta manera quiere decir que no hay nada, porque en realidad vienen un par de cosas, pero no más que eso, ¿ya? No tengo las veintena de carpetas que viene por defecto. Así que la otra opción es descargar las carpetas directamente. Yo ya las tengo, de hecho, las tengo en la versión de Revit 2024, algo que también pueden hacer si es que tienen varias versiones de Revit instaladas en su computador. Por ejemplo, yo tengo instalado Revit 2024 y en la carpeta Libraries, en el idioma inglés, acá sí tengo las librerías. De hecho, si alguno de ustedes las tiene instaladas por defecto, van a ver esto mismo. Van a ver todas estas carpetas de todas las categorías de Revit en donde existen familias por defecto, ¿ya?
Ahora, insisto, esto se puede descargar de manera manual. Yo les dejo el enlace en la descripción. O también pueden descargar las familias que ustedes quieran. No es necesario descargar toda la librería tampoco. Entonces acá lo que vamos a ver es que desde la pestaña Arquitectura, cuando hemos entrado a Componente, acá nosotros vamos a poder cargar elementos relacionados con ambientación y con el mobiliario, ¿ya? Por lo tanto, acá hay muchas cosas que no vamos a poder cargar directamente acá. Por ejemplo, elementos de anotación. No tiene nada que ver el mobiliario con elementos de anotación 2D, por ejemplo. O elementos específicos de alguna disciplina. Por ejemplo, elementos eléctricos, elementos sanitarios, mecánicos, etc. Por lo tanto, acá lo que vamos a buscar es la carpeta Furniture, que en español es mobiliario. Entonces vamos a entrar acá. Y acá vamos a tener algunas categorías. Ojo que las librerías que trae Revit por defecto son librerías bastante reducidas y bastante genéricas. Son objetos bien simples, que no son parte de algún catálogo, que no son de alguna marca, sino que son objetos bien simples que sirven para representar algunas cosas conceptuales, pero vamos a ver que existen páginas en internet donde nosotros vamos a poder descargar familias donde ya sí van a ser parte de un catálogo. Eso lo vamos a explorar dentro de unos minutos más. Ahora, para cargar lo que viene, pueden ver que existen carpetas, en este caso para camas, para sillas, mesas, etc. Simplemente nosotros entramos y acá vamos a poder ir viendo una vista previa de los objetos que podemos cargar. Por ejemplo, yo voy a tomar esta, le voy a dar Open para cargar y fíjense que ahora en las propiedades me va a aparecer el objeto que yo he cargado. Hay ciertos objetos que, además de traer una versión, como es en este caso una cama de 1346 milímetros, pueden traer también otras versiones o lo que hemos conocido como otros tipos. Ya en este caso tengo una cama que es doble, una cama queen y una cama simple, ¿ya? Entonces en este caso nosotros podríamos ir eligiendo primero el tipo que quiero cargar y luego insertándolo. Ahora, antes de insertar, nosotros vamos a tener la posibilidad también de posicionar el objeto, obviamente, de elegir en qué lugar lo quiero insertar, pero también vamos a tener la opción de rotarlo, ¿ya? Si yo no hago clic todavía, van a ver que me aparece una vista previa de la cama y está esperando básicamente que yo haga clic para insertar. Antes de hacer clic, si yo presiono la barra espaciadora de mi teclado, aprieto espacio, cada vez que presione espacio la voy a poder rotar. Entonces esto sirve un montón cuando queremos insertar un objeto en otro lugar. Para no insertarlo y después rotarlo, simplemente puedo apretar la barra espaciadora y cada vez que la presiono se va a rotar en 90 grados. Ahora, algo que también es bastante útil es que si nosotros pasamos el cursor por encima de algún objeto que esté en otro ángulo, por ejemplo acá, podríamos poner el cursor encima del arco que tiene en la puerta, el símbolo de la puerta. Si yo paso el cursor por encima de ese arco, se va a resaltar. Y si ahora presiono espacio, van a ver que la puerta se va a rotar con respecto a ese objeto, ¿ya? Eso sirve con cualquier objeto que tengamos en nuestra planta. Entonces, si aprieto espacio ahora en otro lugar, va a volver a rotarse en 90 grados. Por lo tanto, si tuvieran algún muro inclinado o alguna diagonal en el proyecto, pasen el cursor por encima y al apretar espacio lo van a poder rotar con respecto a ese objeto, ¿ya? Si ya decidí, simplemente voy a hacer clic acá y eso va a insertar mi puerta. Vamos a ir al 3D a ver cómo quedó. Perdón, mi cama en este caso. Vamos a ver acá que ahí está entonces la cama. Va a depender de cómo se haya diseñado el objeto y va a depender de sus propiedades y sus características el hecho de cómo se visualice. Ya en este caso la cama que yo he cargado se visualiza de esta manera. Si se fijan al seleccionarla, también nos vamos a dar cuenta que en el caso particular de esta familia, esta cama, dice que se ha insertado sobre un host. El host es un hospedador en español y significa que el host de esta cama es el nivel 1. Por lo tanto, cualquier cambio que yo haga en ese nivel, la cama lo va a seguir a él, ¿ya? Eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Yo también puedo seleccionar otro host. Por ejemplo, yo podría seleccionar otro objeto, ¿ya? Y si seleccionara otro elemento, por ejemplo el piso, ahora el host va a ser el piso. Por lo tanto, si este piso se modifica o este piso cambia de altura, por ejemplo, la cama lo va a seguir a él, ¿ya? Eso es algo también relevante y importante a considerar en un inicio. Ahora, si quiero seguir cargando objetos, puedo hacer lo mismo. Voy a Arquitectura, Componente. Si quiero cargar otros objetos, tengo que volver a cargar familia e ir seleccionándolos y cargándolos. Si quiero seguir insertando objetos que ya cargué, los voy a encontrar acá, ¿ya? Así que si quiero insertar más camas de este mismo tipo, yo puedo venir acá, seleccionar esas camas, insertarlas, ¿ya? De manera que no tengo que volver a cargarlas.
van a ir quedando cargadas dentro del proyecto. Pero si quiero cargar objetos nuevos, tengo que volver acá a Load Family, buscar acá el objeto que quiero cargar. Recuerden que estas son las librerías que vienen con el software, que pueden descargar desde la descripción del video, se las voy a dejar ahí. Y podemos ir insertando también más objetos. Como pueden ver, también las puedo insertar desde la vista 3D. Yo recomiendo siempre que sea desde el plano de planta, por un tema de que en planta puedo ver con mayor claridad si lo estoy insertando bien. Por ejemplo, acá lo estaba insertando dentro del muro, no lo podía ver bien porque estaba en el 3D, pero en planta siempre los voy a poder seleccionar, los voy a poder mover si lo arrastro, o incluso voy a poder ir usando otras herramientas de modificación que me van a aparecer acá arriba. De hecho, una de mis herramientas favoritas es la herramienta alinear. ¿Cómo sirve alinear? Yo puedo alinear varios objetos, unos con otros. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero que ambos sillones queden pegados a la cara interna del muro? Entonces yo podría seleccionar alguno de estos, activar el comando alinear o comando AL. ¿Y esto cómo funciona? Tengo que seleccionar la línea de origen y tengo que seleccionar el objeto que quiero alinear con ella. Entonces, por ejemplo, si me acerco al muro, van a ver que se resalta por defecto el eje, siendo que yo estoy pasando el cursor por la línea de la cara exterior. Para poder cambiar eso, simplemente tengo que presionar la tecla tabulador de mi teclado, la tecla que está a la izquierda de la tecla Q, tabulador. Si lo presiono una vez, se cambia la línea. Y esto me ayuda cuando quiero seleccionar algo y me está seleccionando sin querer otra cosa. Por ejemplo, acá me está seleccionando el eje, aprieto tabulador, se cambia. Si aprieto tabulador de nuevo, vuelve a la selección anterior. Entonces presiono tabulador, selecciono la línea base que quiero tomar y ahora selecciono el objeto. Y van a ver que el objeto, en este caso, se va a pegar a esa línea. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo. O puedo alinear este sillón con el otro y así puedo ir jugando también con esta herramienta linear. O también, por ejemplo, si quiero que este sillón esté pegado al pilar, selecciono la línea al pilar, luego el mueble y así puedo ir moviendo esto. Entonces es una manera que nosotros podemos ir utilizando para posicionar de mejor manera estos objetos. Esto con los objetos que vienen. Pueden entender entonces que desde la pestaña arquitectura, componente, yo puedo ir cargando en base a la librería que el software trae. Y esto no tiene mucha más ciencia que eso. Los objetos siempre se van a poder también cambiar de altura. Pueden ver que cuando selecciono o inserto un objeto, siempre va a tener información, al igual que lo hemos hecho con los pilares, con los muros, con las vigas, del nivel. Si yo quisiera que este sillón estuviese en otro nivel, yo lo podría cambiar, pero ojo, porque hemos visto antes que el objeto tiene un host. Ese host lo obliga a amarrarse al objeto. Por lo tanto, en este caso no podría aplicar el cambio de altura. Pero sí nosotros podríamos insertar objetos que sí podrían tener otra altura. Por ejemplo, acá había un televisor y acá sí tendría mucho sentido que este televisor sí tuviese otra altura. Entonces, por ejemplo, al momento de cargarlo, nosotros sí podríamos cambiar tanto el nivel o simplemente la elevación desde el nivel. En este caso, al ser un televisor, viene con un parámetro por defecto que es elevación desde el nivel y viene con un parámetro que dice offset from host. O sea, yo podría decir, bueno, quiero que el host sea el piso, pero yo igual quiero que esté a 1 metro sobre el piso. Entonces podríamos jugar con eso. Por ejemplo, lo voy a insertar simplemente. Y al momento de seleccionarlo, acá yo podría ir cambiando ese valor. Por ejemplo, 100 le voy a poner y va a quedar 100 más arriba, 1 metro más arriba. Por lo tanto, podríamos ir también trabajando con eso. Así que de esa manera nosotros podemos ir cargando familias que sean elementos de mobiliario. Recuerden que hemos comentado el tema de la categoría de un elemento. En este caso, furniture, en español es mobiliario. Pero vamos a ir reconociendo que existen distintas categorías, ¿ya? Y las categorías también van a ser importantes cuando nosotros carguemos algo. Yo antes comenté que cuando nosotros estamos trabajando con esta herramienta de componente, tenemos que asegurarnos que el elemento que estamos cargando sea un mueble, un furniture, o sea algunas categorías similares. También vamos a tener otras categorías que son de ambientación también. Por ejemplo, Special Equipment. También vamos a tener elementos, por ejemplo, acá habla de librerías, elementos domésticos. Por ejemplo, acá una cocina o un componente que viene una cocina, un lavaplatos, un refrigerador. Entonces nosotros podríamos cargar también objetos de este tipo. Pero lo que vamos a ver es que son otras categorías del software. Por ejemplo, acá lo vamos a insertar. Y este objeto no es un furniture, no es un mueble, es un special equipment. Por lo tanto, es bueno empezar a entender que dentro del mismo software vamos a encontrar
distintas categorías. Y en este caso, dentro del mismo tipo de elemento que vendría siendo un componente, vamos a encontrar distintas categorías porque después cuando vayamos viendo temas de gestión o temas de tablas, por ejemplo, va a ser importante considerar que son categorías distintas estos objetos, ¿ya? Pero que se pueden gestionar de manera similar. Ahora, lo que no puedo hacer, y esto a muchos les pasa, sobre todo cuando están recién empezando a trabajar con Revit, es que quieren cargar desde componente, por ejemplo, una puerta. Y ahí ya son categorías completamente distintas. De hecho, si lo tratamos de hacer de acá, y me voy a Doors, por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de puertas. Me gustó esa, por ejemplo, Open. Le damos que sí. No va a pasar nada. De hecho, nos va a salir este mensaje. Y es justamente lo que yo quería hacer, porque lo que nos está diciendo es que las familias, o una de las familias que hemos cargado, no pertenecen a la categoría componente. ¿Y esto por qué pasó? Porque yo traté de cargar una puerta. Entonces, algo que hay que entender y hay que tener súper claro es que hay que cargar los elementos que correspondan según la categoría que son. Me explico. Si quiero cargar puertas, bueno, voy a puertas, voy a cargar familia, y de acá sí me va a dejar cargar la puerta. Vamos a tomar la misma que tratamos de cargar recién. Y si lo hago desde la categoría correcta, sí me va a dejar, y sí me va a dejar insertar la puerta, ¿ya? Pero si estoy usando la categoría incorrecta, no me va a dejar. Otra cosa también, y mucho ojo con esto, es cuando nosotros vamos a la pestaña insertar. Cuando ustedes van a insertar y van a cargar familia, fíjense que acá también nos aparece la opción de cargar familia, igual como aparecía cuando yo entraba a componente o cuando yo entraba a puerta. ¿Ya? Si yo voy a insertar y voy a cargar familia, acá yo voy a poder cargar cualquier cosa, independiente de la categoría que sea. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, acá yo voy a cargar una ventana. Entonces vamos a cargar acá algún tipo de ventana, por ejemplo, que nos guste. Por ejemplo, esta ventana ovalada. Vamos a poner Open. Y pareciera que no pasó nada. Pero lo único que hago yo cuando voy a insertar, desde la pestaña Insertar, Cargar Familia, lo único que hago es cargar el objeto a mi proyecto, pero no necesariamente activarlo. Y acá es un error también que cometen muchos al inicio, que vienen a insertar, cargan algo y dicen, bueno, pero no lo veo. Y en realidad, cuando lo cargo de acá, luego lo que tengo que hacer es activar la herramienta correcta correspondiente a la categoría del objeto que inserté. Como yo cargué una ventana recién, ahora yo tendría que ir a Arquitectura, Ventana, y acá va a estar la ventana que yo cargué. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque es un error que a los principiantes les suele pasar bastante. Lo comento por experiencia propia. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Y pasa con todas las categorías. También no todos son componentes también cuando son objetos. También si nos vamos a la pestaña Sistemas, vamos a tener objetos que son aparatos sanitarios, que son aparatos eléctricos, que son aparatos de iluminación. Por lo tanto, categorías en Revit hay bastante. Entonces, por ejemplo, también, si yo quiero cargar un aparato eléctrico, yo podría venir acá, me dice que no hay familia, bueno, vamos a cargar alguno. Acá habría que ver si es que tenemos algún aparato eléctrico. Por ejemplo, vamos a ir acá, a ver si tenemos alguno. Vamos a ir acá a Arquitectura. Esto está por categorías. Bueno, acá hay un tema de... Bueno, acá tenemos un panel, por ejemplo, eléctrico o terminales eléctricos, cosas que son muy específicas, pero que nos podrían servir para el ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo cargué un panel eléctrico, ya que podría servirme para después hacer una instalación. Es netamente un ejemplo. Entonces, este panel eléctrico, para poder haberlo cargado, yo tuve que ir a la herramienta de panel eléctrico. No lo podría haber cargado desde Arquitectura Componente. Ese es el ejemplo que quería poner, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Si quiero cargar puertas, voy a la categoría puertas y las cargo. Si quiero cargar ventanas, voy a la categoría ventanas y las cargo. Si no sé qué es lo que quiero cargar, vamos a ver ahora cómo lo puedo solucionar. Esto nos va a llevar también a nuestro siguiente ejemplo, que tiene que ver con descargar familias de internet, que es algo también que suele pasar, porque a veces las descargamos de internet y puede que vengan en otra categoría, que tampoco la vamos a conocer o tampoco podemos saber cómo lo creó la persona que lo creó. Entonces vamos a ver ahora cómo descargar familias de internet y también cómo poder insertarlas correctamente. Entonces yo les voy a recomendar algunas páginas. En este caso tengo dos páginas abiertas. Una es BIMobject, bimobject.com. En esta página ustedes pueden iniciar sesión con una cuenta gratuita, pueden crearse una cuenta si nunca lo han hecho, pueden de hecho iniciar sesión con su cuenta de Google directamente,
sin necesidad de crearse una cuenta o incluso con su cuenta de Autodesk. Y también tenemos la página bimtool.com, que de la misma manera pueden crear una cuenta gratuita sin tener que pagar nada. Primero, BIMobject es una de las páginas y de los catálogos más completos que hay en Internet, de las más importantes y de las páginas que van a encontrar más cosas, ¿ya? Y lo importante de estas páginas es que, a diferencia de las familias que yo acabo de cargar, que son las que vienen con Revit, por lo general las familias de Revit son genéricas, o sea, no corresponden a objetos reales. Son similares a objetos reales, pero no lo son directamente. Acá sí vamos a encontrar objetos reales y objetos de marcas, o sea, objetos que nosotros sí podríamos ir a comprar a una ferretería o a una tienda comercial. Entonces la gracia es eso. Acá vamos a tener por categoría. Yo, por ejemplo, si voy acá a mobiliario, vamos a encontrar elementos de ambientación, elementos de mobiliario, y acá vamos a poder filtrar por tipo de archivo, ¿ya? Esta página no solamente tiene familias de Revit, por lo tanto vamos a filtrar por Revit, aplicar. También podemos filtrar por marcas si es que queremos algunas marcas en específico y otras cosas. Acá vamos a buscar algún mueble que nos guste. Simplemente acá podemos ir cambiando de página y vamos a mostrar cómo lo podemos insertar, que esa es la idea de esto. Así que suponiendo que me gustó, por ejemplo, esta silla, la vamos a seleccionar. Vamos a ir a descargar y acá lo importante es el tipo de archivo que vamos a descargar. Fíjense que hay archivos para distintos software, para distintas marcas. Lo importante en Revit es la exportación o es el formato que nosotros tenemos que buscar. En este caso el formato de familias de Revit es RFA. Ya tenemos que buscar archivos RFA. Si vienen en otro formato, no son familias de Revit. Así que lo importante es buscar el RFA y ese es el archivo que yo quiero descargar. Van a ver que es tan simple como eso. Se va a descargar acá. Acá nosotros tenemos dos opciones. O abrir el archivo de familia y cargarlo con el archivo abierto, que no es necesario hacerlo así. Es un paso más lento. Y el otro paso es, desde Revit, igual como hicimos antes, ir a arquitectura, componente, cargar familia. Y acá yo tendría que buscar mi carpeta de descargas o la carpeta donde he guardado estos archivos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner por fecha de modificación y esta es la familia de silla que acabo de buscar. Le vamos a dar Open y van a ver que va a cargar acá. De hecho, acá está. De hecho, pueden ver que la categoría es Generic Models, ni siquiera Furniture, pero si la persona que lo hizo lo creó así. Vamos a insertar. Y ahora, lo importante a tener en cuenta es que estos archivos que nosotros descarguemos de internet, a diferencia de los modelos que vienen con el software, ya vamos a poder explorar distintas cosas. De hecho, al ser un archivo creado desde internet, no tenemos ningún conocimiento si este archivo está bien creado, si está bien diseñado, si sus parámetros funcionan de buena manera. O sea, cualquier cosa que nosotros queramos hacer con este archivo, lo vamos a tener que descubrir modelo por modelo, ¿ya? Porque no sabemos quién lo hizo, por lo tanto, no tenemos en ese sentido ningún respaldo. Ahora, en BIMobject, en este tipo de páginas, sí vamos a encontrar por lo general familias que están bien creadas y que están con parámetros y con distintos elementos que nos van a servir un montón. Pero hago esa aclaración, ya que al estar descargando algo gratuito de internet, no tiene por qué estar bien o no tiene por qué estar hecho a media. En este caso, el archivo que yo descargué está bastante bien, funciona bien, así que no tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí les quería mostrar es que otra opción también, por ejemplo, si buscamos en otras categorías, acá vamos a tener distintos tipos de elementos, iluminación, fontanería, deportes, ocio, ventanas, paredes, etc. Lo mismo de antes. Si es que voy a ventanas, si descargo una ventana, tendría que desde la categoría ventana cargarla, si no, no me va a servir. Por ejemplo, acá vamos a buscar elementos de exterior. Ya vamos a buscar algún elemento que nos guste. Por ejemplo, podría ser interesante alguna de estas bancas o algún bicicletero. Vamos a ver si hay más cosas. Pueden ver que también hay arbustos, vegetación, etc. Distintas cosas que podemos ir cargando. Bueno, me gustó este tipo de banca circular. También, igual que antes, lo vamos a descargar, pero la diferencia, lo que voy a hacer ahora, distinto de lo que hice recién, es poder, ahí está el RFA, es poder abrir el archivo primero. Este sería el otro método. Si yo hago clic en el archivo, esto es para abrir el documento como tal, la familia, por separado, sin cargarle el proyecto necesariamente. Esto nos sirve también muchas veces cuando la familia no nos carga el proyecto y no sabemos dónde está.
Primero averiguar a qué categoría pertenece. Ya, eso es clave. Entonces fíjense que acá me dice que el modelo se tiene que actualizar. Model Upgrade nos aparece esta ventana cuando son archivos que se han creado en versiones anteriores de Revit. En este caso se creó en Revit 2018. Hemos comentado también en la primera clase que Revit tiene un tema de compatibilidad con versiones, que es bien importante saberlo. Revit puede abrir sin problema versiones anteriores, en este caso una versión más antigua, pero no puede abrir versiones más nuevas. Entonces, ¿por qué me pide actualizar? Porque si yo abro este archivo que está en Revit 2018 y lo guardo, va a quedar como Revit 2025. Y ahí ya no se va a poder abrir en versiones anteriores, por eso es que nos pregunta si queremos o no actualizarlo. Yo le voy a decir que sí. Upgrade the model, se va a actualizar. Y ahora vamos a abrir el archivo por separado. Pueden ver que estamos trabajando ahora ya no en mi proyecto. He salido del proyecto por un segundo. Ahora estoy trabajando en el archivo de familia. ¿Para qué hice esto? Netamente para que ustedes sepan que también podemos abrir los archivos como tal y validar más que nada la categoría a la cual pertenecen. Pueden ver que al abrir el archivo, ir a propiedades, acá me dice a qué categoría pertenece. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que comentaba antes. Si yo quiero cargar una puerta, tengo que hacerlo desde puerta. Si quiero cargar una ventana, tengo que hacerlo desde ventana. Si quiero cargar un Generic Models, tengo que hacerlo desde componente. ¿Ok? Si fuera otra categoría, tenemos que explorar también los otros tipos de elementos que existen en Revit. Como les comentaba antes, estos de equipos eléctricos. De repente si descargan artefactos de cocina, por ejemplo, puede que alguno venga como artefacto sanitario creado y no me deje cargarlo como componente. Entonces son cosas que hay que ir viendo. Ahora, lo que puedo hacer también cuando ya abrí la familia como archivo separado, es que siempre vamos a tener estos botones que dicen cargar en el proyecto o cargar en el proyecto y cerrar. Eso quiere decir que si pincho acá, se va a cargar el proyecto que tengo abierto y se va a activar. Pueden ver que es otra manera también de cargar objetos. Decirle que se carguen en el proyecto y así los puedo insertar directamente. Esto más que nada para aquellas personas que a veces descargan archivos y tienen problema con cargarlos, no les aparece en el proyecto o no saben dónde está. O lo mismo que decía antes, si vamos a insertar y lo cargamos desde acá, el elemento se carga, pero no se activa. Entonces no sé en qué herramienta lo voy a encontrar. Por eso es importante también reconocer ese tipo de cosas. Y lo último tiene que ver con la segunda página que les iba a recomendar, que es bimtool.com. También acá lo mismo, van a encontrar distintos tipos de elementos. Muchos de ellos, o la gran mayoría, también son elementos que han sido creados en base a un catálogo. Por lo tanto, también están bastante buenos. Por ejemplo, si me voy acá a mobiliario, son de marcas reales. Por lo tanto, eso es clave. Cuando queramos hacer un modelo y alimentarlo con información correcta, es clave que sean elementos también de la vida real y que sean creados en base a un catálogo. Entonces, por ejemplo, acá podemos buscar distintos tipos de artefactos. En este caso yo puse mobiliario también. Y van a ver que existen distintos tipos de mobiliario. En este caso, más que nada, repisas, cajoneras. Vamos a buscar alguno que nos guste. Y, por ejemplo, esta estación de trabajo 6 usuarios. Vamos a buscar esta. La descarga funciona exactamente igual, también con una cuenta gratuita. Y acá lo mismo de antes. También nos va a preguntar para qué plataforma o qué software lo queremos. En este caso, Revit, descargar. Nos va a descargar acá también. Y lo mismo de antes. Podemos buscar en la carpeta o podemos abrirlo como archivo. En este caso lo que yo voy a hacer es, de nuevo desde Revit, componente, cargar familia. Y desde descargas voy a tener acá el archivo que acabo de descargar. Entonces lo vamos a insertar por acá. Y ahí ya está insertado. Otra cosa para terminar este video a comentar es que hay familias también, y esto también va a depender de la familia que nosotros estemos usando, que pueden ser o no paramétricas, ¿ya? Muchas de las familias, de hecho, que yo he cargado, no son paramétricas, son objetos que vienen como tal, insertados de esta manera. Que un objeto sea paramétrico quiere decir que yo puedo alterar también sus dimensiones, porque algunos de ustedes podrían decir, bueno, a lo mejor me gustó esta cama, pero quiero que sea más grande. Y los tipos que venían a lo mejor tampoco me servían, yo quiero una dimensión en específico. Va a depender de cómo está creada la familia, si es que nosotros lo podemos modificar en base a sus parámetros o no. Me explico. Si selecciono esta cama y voy a editar su tipo, puede que tenga sus dimensiones acá, como es el caso. De hecho dice dimensiones, largo, ancho. O sea, yo podría venir acá y modificar. Pero acá es donde nosotros vamos a descubrir si esta familia es realmente paramétrica o no. Si fuese paramétrica, si
se hubiese creado de manera paramétrica, quiere decir que al modificar el largo acá, el número, el volumen también crecería. Pero si no fue creada de manera paramétrica, cualquier cambio que haga acá no va a modificar el volumen. Entonces lo vamos a descubrir. En vez de 188 le voy a poner 200. A aplicar. Vieron que la cama creció. Entonces en este caso se trata de una familia paramétrica, porque al hacer modificaciones, el objeto se sigue modificando. Hay familias que no son paramétricas, y eso es lo que les quiero mostrar. Este caso es un buen ejemplo de una familia paramétrica en donde yo modifico sus valores y cambian. Pero puede que existan otras, probablemente esta que acabo de insertar, hay que probar, no lo sea. Vamos a ver si cambiando un parámetro se modifica el objeto. Y puedo ver que no. Ven que he cambiado, por ejemplo, el ancho. Aplicar. Y el objeto se mantiene tal cual. Entonces, eso es algo que también tenemos que explorar. Y lo mismo que comentaba antes con la silla. Desconocemos absolutamente cómo se creó este objeto. Si se creó de buena manera, si era el objetivo que fuese paramétrico. Esta mesa a lo mejor viene así como catálogo y no existen otras versiones también, entonces tampoco tendría sentido modificarla, ¿ya? Entonces una serie de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de trabajar con estos objetos. Obviamente que sean paramétricos es un plus porque nos permite crear otras versiones personalizadas, pero en caso de que los objetos vengan así estáticos y no se puedan modificar, tendríamos que quedarnos con eso o descargar otros que sí lo sean. Por lo tanto, eso es un poco lo que quería mostrarles hoy. Espero que les haya servido. Y como siempre, cualquier pregunta o consulta la pueden dejar en los comentarios del video y la vamos a estar revisando. Así que hasta acá con esta lección y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.